vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este ¿Qué tal? oficio. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar ahí. Ustedes saben que buena parte de los niños y adolescentes que concurren a nuestras instituciones educativas son bisnietos de inmigrantes, en este caso, buena parte de ellos europeos. Pero también hay niños y adolescentes que concurren a nuestras escuelas que son ellos mismos inmigrantes o sus padres o sus abuelos, en este caso quizás buena parte de ellos latinoamericanos. Bueno, les voy a ir contando. Veremos escenas de Venimos de muy lejos, la película, y estará aquí su director, Ricky Peterberg. Estaremos también con Norberto Mancuso, que es profesor de historia, escritor, investigador, y con Patricia Sesca, que es magíster en ciencias sociales con especialización en educación. Nuestro tema, alegrías y pesares de los inmigrantes. Así lo presentamos. Hubo en América y desde ya en nuestro país una inmigración europea especialmente masiva, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Al mismo tiempo, ingresaron inmigrantes de países limítrofes, lo que se incrementó en la década del 90 por el tipo de cambio que les resultaba atractivo. ¿Qué abordaje se hace en nuestras escuelas de estos temas? ¿Y cómo son recibidos los alumnos inmigrantes o la primera generación nacida en la Argentina? Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, Norberto Mancuso, Patricia Sesca, bienvenidos. Norberto, ¿es un contenido curricular el tema de la inmigración? Así es un contenido curricular en el caso de la enseñanza media. Nosotros ese contenido lo tenemos asignado para los alumnos de cuarto año. Ajá. Y en tal sentido lo desarrollamos. En el caso específico mío, lo que decidí este año es desarrollar un proyecto específico sobre la inmigración. ¿Porque te interesaba especialmente el tema? ¿Te parecía que daba para mucho? De alguna manera, interactuando con los alumnos, me di cuenta que ellos tenían una curiosidad sobre el tema, y interactuando con ellos, y además porque yo también en lo personal tenía la necesidad de hablar de ese tema, porque me parece que el tema de la inmigración, sobre todo la inmigración masiva que se da en la Argentina, es un tema clave, crucial, muy importante, y yo diría que axiológico, ¿no? Ahora, como todos los contenidos curriculares, se puede hacer un abordaje más o menos superficial o formal para cumplir con el currículum, o más profundo, ¿no? ¿Cómo sería en cada caso, ¿no? Si se lo toma superficialmente, ¿cómo sería que se desarrollaría? Y si se lo toma más profundamente, ¿cómo? ¿Contesto yo? En realidad el tema había sido planteado, como estamos diciendo en estos términos, superficialmente para, bueno, complementar con la currícula, ¿no?, específica. Pero nos dimos cuenta a medida que desarrollábamos la temática que el curso que de alguna manera accedía a esta información incrementaba su entusiasmo, su curiosidad, su necesidad de conocer más. ¿Por qué? Porque se produjo una dinámica impensada en mi caso, porque comenzaron a interactuar los familiares, los abuelos de los chicos. Y eso fue algo enriquecedor, muy bueno, porque la escuela de esa manera logró correlacionar y salir del ámbito áulico y llevarlo a la casa de los familiares, de los chicos, de manera tal que los abuelos comenzaron a hacer su aporte a través de testimonios, comentarios y material. Patricia, vos hiciste una investigación más centrada en los alumnos. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, a mí me preocupó un poco esto que vos planteabas al principio, que hoy nuestras aulas tienen una población con un número significativo de alumnos inmigrantes. Y esto genera incertidumbre también en la docencia, que se ven enfrentados de pronto alumnos que no hablan nuestro idioma, que no lo comprenden. Y bueno, a raíz de eso es que me sentí motivada
a trabajar el sentimiento, ¿no? Que experimentan estos alumnos cuando, bueno, en la misma institución, en los espacios, en los recreos, no siempre son bienvenidos o tienen una acogida que los haga sentir como en casa. Claro. Bueno, sobre eso vamos a seguir hablando. Voy a leer un mensaje que tiene que ver con lo que decís. Susana Sopranzi dice: me parece interesante el tema de estudiantes inmigrantes, por ejemplo, cuando se trata de niños con culturas y lenguajes tan diferentes al nuestro como el chino. Es tan difícil comunicarse. Bueno, nos deja planteado este mensaje, bueno, lo complejo que es para los docentes. Pero vamos a escuchar a tus alumnos. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahí van. Nuestro grupo trabajó el tema de trasvasamiento cultural. Es un término que usamos nosotros para referirnos a qué tomamos nosotros como cultura de ellos. Nosotros, más allá de consultar materiales bibliográficos de la biblioteca, de la escuela o de los que trajo el profesor, consultamos también en internet y le preguntamos a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos que provienen de Italia. Aprendimos básicamente lo que son las tradiciones, la vestimenta, el idioma, todo lo que aprendimos de ellos. Mi grupo eligió acerca de cuáles fueron las causas por las cuales los europeos salieron de su país. Nosotros consultamos algunas páginas de internet, unos libros y consultamos con nuestro profesor de historia. Aprendimos sobre la crisis de 1873, la caída de los precios agrícolas en Europa, los conflictos políticos y, por último, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. El tema que trabajó mi grupo es trasvasamiento cultural en el sector de la gastronomía. Los materiales que consultamos nosotros y de dónde investigamos, más que nada fue de internet, de algunos libros de la biblioteca de acá de la escuela, y también consultamos con nuestros abuelos y bisabuelos. Lo que aprendimos como grupo y personalmente cada uno es cómo la gastronomía que vino desde, en esta parte, Italia, cómo chocó al país y cómo influye en el día a día ahora nosotros también. Porque, por ejemplo, la pasta, la fainá, la pizza, son comidas que en el día a día nosotros consumimos y es una comida proveniente de ahí, ¿no? Justamente. Y que también, obviamente, nuestros antepasados, como mi abuela, mi bisabuela, siguen en el día a día preparándolas para que nosotros las podamos comer, por ejemplo. Mi grupo trabajó el sistema educativo durante la inmigración de 1880 a 1930. Investigamos nuestro tema en internet porque no encontramos mucho material bibliográfico. Sacamos los documentos, así o por ahí, tipos de boletines de nuestros abuelos. Nosotros aprendimos a desarrollar una investigación científica y a saber cómo era el sistema educativo en ese entonces y cómo hacían para llevar a cabo desde la escuela esa homogeneización que querían implementar, y llegamos a la conclusión de que no se respetaban los valores culturales de los inmigrantes. Bueno, mucha producción por lo visto, pero también qué grato escuchar a los chicos, sobre todo cuando hablamos tanto de la crisis de la escuela secundaria, pero por lo visto se puede. Bueno, tenés a un ayudante para tu futuro libro, viste que una investigó sobre el sistema educativo. Una de las chicas nombró el tema de las causas, ¿no? ¿Es especialmente interesante profundizar en eso? Sí, porque precisamente una de las causas del malestar identitario que sufren los alumnos inmigrantes tiene que ver con el hecho de que el traslado de ellos mismos o de sus mayores ha tenido que ver con una razón nada agradable, que puede ser como en el caso de que comentaba esta alumna, o una guerra, un conflicto, o a veces una situación económica que lleva a situaciones de pelear por la supervivencia. Claro. El punto es que cuando se da este tipo de inmigración, el inmigrante llega al nuevo país, pero
con toda esta carga de estar dejando un lugar que él quiere, que siente como propio, ¿no? Y esto se complejiza aún más cuando ¿no? el lugar al donde se llega tiene otro idioma, claro, otros patrones culturales. Y ahí enseguida lo vamos a retomar. Hay que ver entonces cuál es la función de la escuela con ese dolor, ¿no? Exactamente. Como vos también lo desarrollás en el libro. Norberto, ¿qué surgió en el proceso de apropiación de todos estos temas? Es excelente pregunta porque me da pie para manifestar situaciones que se dieron y que yo por lo menos no las tenía mensuradas. ¿Por qué? Porque como profesor, como docente, como investigador que soy, uno plantea una problemática, plantea un contenido. Desde ese contenido problematizamos el contenido, lo analizamos y uno espera o tiene de alguna manera mensuradas ciertas respuestas a esas temáticas y a esas problemáticas. Pero ¿qué pasa cuando toma otra dimensión? En este caso, los alumnos lograron un compromiso y tuvieron un compromiso, como un poquito se observan en las imágenes, con la temática, que a mí por lo menos me excedió desde lo profesional, y me excedió desde el punto de vista de la optimización, ¿no? de los recursos que se utilizaron y del trabajo áulico que se hizo específico. Es un tema muy conmovedor. Esa llegada de los barcos, cuando llegaban los barcos de inmigrantes, que era toda una travesía, ¿no? Porque venían muchos, porque había enfermedades, todo esto que hemos ido conociendo, leyendo. Y por otro lado, sí, cantaban, pero pasaban todas estas cosas, ¿no? Morían muchos de ellos. Octavio Paz, un gran escritor, decía una frase muy conocida, ¿no? Los mexicanos descendemos de los aztecas. Y los peruanos descienden de los incas. Ustedes, argentinos, descienden de los barcos. Claro. Esa frase quedó acuñada, pero bueno, nosotros complejizamos esa realidad, ¿no? Claro, y bajaban de los barcos y recién a principios del siglo XX fue cuando se los recibe en el Hotel de los Inmigrantes, que todavía está, por supuesto no es el mismo, pero es todo un símbolo. Nosotros hemos ido con el curso al Hotel Inmigrante, hicimos una jornada un día, que eso fue para los chicos fue impactante, claro, ¿no? Creo que fue una especie de disparador para ellos, y donde cobraron dimensión de lo que el tema que estaban tocando. Ese tema de la visita al Hotel Inmigrante, más las ponencias, los aportes de sus abuelos, yo creo que eso adquirió, o mejor dicho, optimizó, ¿no? La dimensión que le estábamos dando al tema de la inmigración. ¿Querías decir algo, Patricia? Sí, que el problema es que, pensando siempre desde los alumnos, ¿no? Que estos sufrimientos, estos pesares, estas tristezas que arrastra el inmigrante que llega a nuestro país, se transmite también, ¿no? Claro. Se transmite porque hay algo que Brunner llamó el genoma cultural, ¿no? Que no solo tiene que ver con contenidos, con tradiciones, con memorias, sino también con huellas némicas, ¿no? Que tienen que ver con experiencias vividas. Ahora, me pregunto si el antídoto contra esa tristeza es el de aferrarse a las tradiciones. Exactamente. Bueno, ahí aparece otro problema. Así es. Porque hay quienes piensan que van a tramitar ese malestar generando algo que se llamó el nosotros peligroso, como pronombre peligroso, ¿no? Desertó, porque precisamente es como encerrarse. Solamente me siento bien con los entre los míos, ¿no? Las famosas colectividades que nosotros llamamos. Claro, pero lo retomamos después, a lo mejor eso funciona como protección y no debiera ser así. Tenemos que retomarlo. Pero que también genera desconfianza. Que genera desconfianza, claro. Bueno, en el próximo bloque vamos a conversar con Ricky Peterberg, director de Venimos de Muy Lejos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra
de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, y venimos de muy lejos, era y es una obra de teatro, pero también hoy, ahora una película. Estamos con su director, Ricky Peterberg. ¿Qué tal, Ricky? ¿Qué tal? Venimos de muy lejos, además viene de muy lejos. ¿Cuántos años tiene? Y venimos de muy lejos. La obra de teatro se estrenó en el 90. En el 90. En el 90. Tuvo su proceso largo también hasta estrenarse, pero fue en el 90. ¿Y cómo está compuesta, qué característica peculiar tiene la compañía de teatro de Catalinas? Mira, la compañía, el grupo nace bajo la dictadura, ¿no? Nace como, la verdad, como una reacción, por suerte existen esas reacciones, una reacción barrial a la dictadura, como se forma, viene de la cooperadora de la escuela del barrio, el barrio es Catalina Sur, que es un barrio de monoblocks, que ya físicamente te contiene, y el grupo de teatro surge cuando a la mutual de la escuela primaria del barrio la expulsan de la escuela, entonces la mutual tiene que abrirse un localcito ahí en el borde del barrio y empieza a generar talleres. Así nace el teatro. Así nace el taller de teatro. Claro. Y ahí es la llegada de Ademar Bianchi, que es el director del grupo de teatro, que propuso hacer teatro en la calle. Entonces ahí fue en la calle, en la plaza, ¿no? En la calle, en nuestro barrio, Catalinas. O sea, es un teatro de vecinos. Es un teatro de vecinos. Que, bueno, hace taller de teatro. Claro, y además... se armó ese taller y salió el grupo de teatro que es, sí, de vecinos. Se convocó a los vecinos y los vecinos tienen una particularidad que, bueno, algunos tienen ya un pasado en la Boca, pero muchos también vienen de otros barrios. Con Catalina Sur se pobló de quizás profesionales o estudiantes de universitarios, que los primeros pobladores del barrio. Y bueno, y con esa gente se fue generando el grupo de teatro. Y, por ejemplo, venimos de muy lejos, es una creación colectiva. Contanos sobre todo, a ver, por ejemplo, ¿por qué les interesó tomar el tema de la inmigración? Mira, la verdad, ¿por qué les interesó? No lo sé. Ajá. No lo sé por qué tenía les mucho que ver surgió. con el barrio también. Yo creo que tiene que ver también con el teatro comunitario. Parte de contar, estoy, no sé si improvisando o recordando, pero parte de contar la propia historia del lugar donde uno habita. Claro. Entonces de ahí salió la idea de investigar sobre quiénes somos los que vivimos en La Boca. Y fue una tarea colectiva, digamos, todos los integrantes del grupo salieron a buscar historias en el barrio de La Boca acerca de cómo fue que llegaron. Claro, primero, cómo llegaron en los barcos, que ustedes, por otra parte, lo resolvieron muy bien desde la escenografía. Sí, bueno, eso tiene la maravilla que tiene el grupo de teatro, la verdad encontró cosas, propuso una manera muy particular de contar también una historia que es nostálgica, es triste, pero el grupo de teatro, digamos, se resume en una frase que dice como es resistir con alegría. Digamos, ¿no? Claro, porque esto que vos decís en una de las primeras escenas, que es cuando llega el barco de inmigrantes y la gente canta, ahí con cierta tristeza dicen que vienen a laborar. Esa era la motivación y la preocupación importante, ¿no? De los inmigrantes, claro. Y sí, irse de lo que era Europa, que era la falta de trabajo, el hambre, las guerras, y así que sí, acá era venir a trabajar. Claro. Y bueno, llegar a un lugar y dónde vivir, además, porque eso, el tema de los conventillos, que todavía los podemos ver en La Boca, también les sirvió a ustedes para la película. Sí, la obra, venimos de muy lejos, de teatro y también la película, cuenta cómo los inmigrantes que llegan a La Boca, ¿no? La historia un poco de los que llegan y están, entre comillas, sí, no entre comillas, obligados a convivir entre diferentes orígenes, idiomas, en un espacio en común. Eso es, bueno, lo que tiene de maravilloso la inmigración esa que hubo acá en Argentina, ¿no? Claro, y ahí aparecen desde los conflictos hasta la solidaridad. Exacto, y recién estaban hablando con Norberto y
Patricia. Y Patricia. Bueno, las penurias y cómo esto de cerrarse agudiza las penurias y esta obligación que tuvieron los que habitaron los conventillos de convivir, de ser solidario con el otro, porque la falta de agua afectaba a todos, o tener un baño para 100 personas, 50 personas, era algo que había que resolver entre todos. Eso hace que, bueno, ha hecho crecer y creo que es lo bueno que tenemos de la inmigración. Claro. En un momento vos hiciste referencia a la nostalgia también de los inmigrantes y en la película hay una escena que tiene que ver con las cartas, y las cartas debe haber sido, por supuesto, el nexo, y a la vez un nexo tan débil en una época en la que las cartas se perdían, tardaban meses a lo mejor en llegar. Y sí, en las cartas se jugaban muchas cosas. Era el único contacto ahí, qué sé yo, hasta en mi familia también hay. La distancia y saber que toda tu familia está en la guerra y no tener noticias. Es dramático. Claro. Eso te da un semblante. Hay que ser muy fuerte para, digamos, poder vivir alegremente, en el buen sentido, digamos, vivir la vida con alegría y felicidad, sabiendo que todos los tuyos no sabes nada. Así es, porque muchos justamente mandaban a un adelantado de la familia para que, bueno, él se ubique, comience a trabajar y les mande dinero para que venga el resto. Pero eso no siempre se resolvía. No siempre se resolvía. Claro. No siempre se resolvía. Hablábamos de la escenografía hace un momento, también el vestuario, todo eso, ¿cómo lo investigaron? Y es un trabajo de investigación fuerte, digamos. Yo no estuve en ese proceso, en el momento de la obra de teatro. La película se hace con el grupo de teatro, entonces el grupo de teatro aporta todo, toda esa investigación previa. Pero sí sé que, digamos, fue un trabajo de investigación, claramente, no fue ir a buscar ropa vieja. Fue investigar qué tipo de ropa se usaba, muchas cosas, ¿no? La escenografía también es retrato de la boca, ¿no? Digamos, ya no tiene que ver con lo que vivían ellos allá, sino por supuesto, cómo acá se adaptaron. ¿La obra se sigue dando en este momento? La obra se sigue dando, el grupo de teatro la sigue presentando, ahora no está en cartel, ahora está la obra del Fulgor Argentino. Pero está la película. Y está la película. ¿Y cómo puede acceder de pronto si en las escuelas quieren tenerla? Bueno, hasta hace un mes que la película la subieron en la plataforma esta cine.ar. Entonces está de acceso libre ahí en esa plataforma, y si no está la película el DVD, que lo pueden adquirir en el galpón del Grupo de Teatro Catalinas, o si no, buscarnos por el Facebook. Venimos de muy lejos la película y ahí uno combina. Ya hay varias veces que mandamos por correo copias. Bueno, digamos de paso que en este momento se está dando la otra obra que se llama El Fulgor Argentino, que es una gran clase maravillosa de historia. Sí, venimos de muy lejos, cuenta la historia, ¿no?, de la inmigración, desde 1890 a 1920. El Fulgor Argentino cuenta la historia argentina a través de la clase media, a través de un club social y barrial, desde 1930 a la actualidad. Ahora, teatro de vecinos, muy amateur, todo lo que vos quieras, pero llegaron a Europa. Llegaron a Europa. Con el Fulgor Argentino llegaron a Barcelona, lo presentaron en Barcelona, no me acuerdo en qué año, en 92 creo. Bueno, ustedes tienen también una propuesta que me parece que puede interesar mucho en las escuelas, que es el Cine Argentino va a la escuela. Contanos de qué se trata. Yo trabajo como productor en un programa de acción que se llama El Cine Argentino va a la escuela, que existe desde 2014 y que lo lleva adelante la Fundación DAC. DAC es Directores Argentinos Cinematográficos, y que intentamos que los jóvenes, los adolescentes, conozcan el cine argentino y lo puedan apreciar en un espacio lo más parecido a una sala de cine. Entonces vamos a los secundarios, esto está dedicado a secundarios, y oscurecemos el mejor espacio que tengan. Si es que a veces no tienen espacio y no podemos ir,
pero si tienen un espacio que da para como hacer Ustedes un llevan el cinecito, material. Llevamos la el película. material, sí, llevamos el material, llevamos la pantalla, llevamos el proyector, digamos, hacemos todo. Llevamos un invitado de la película que eligen. ¿Y cómo se comunican con ustedes? Eso tienen que entrar en la página de Fundación DAC, que es www.fundaciondac.org.ar. Y ahí lo primero que les va a aparecer es la solicitud para que el programa vaya a su colegio. Bueno, me parece que Norberto Mancuso ya se debe estar anotando y a vos te pedimos que te quedes y retomamos enseguida con Norberto Mancuso y Patricia Sesca. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, seguimos entonces. Habíamos hablado también del sufrimiento del desarraigo. Me pregunto si hay conciencia en los docentes de esto. Y mi impresión es que no. De acuerdo a las encuestas que yo hice, no. Y lo más preocupante aún es cuando el docente aparece como un reproductor de estigmas, ¿no? Él mismo está caracterizando a ese alumno que no habla por sus dificultades idiomáticas como un alumno con problemas de aprendizaje. O, por ejemplo, en el caso del alumno boliviano, en el que el silencio es un gran valor, considerar que ese silencio está asociado a falta de capacidad o de entendimiento, ¿no? Y eso es algo que me parece que desde los docentes tenemos que trabajar mucho a nivel de creencias y de actitudes. Claro, y de prejuicios que son los que después generan discriminación y burla, pero no solo en la escuela, ¿no? También fuera de ella. Sí. Bueno, lo preocupante es cuando se reproducen en el ámbito escolar, ¿no? Donde se reforzaría esas burlas, esas humillaciones, esa subestimación, ¿no? Porque una cosa que me gustaría destacar es que no todas las inmigraciones son categorizadas del mismo modo por los argentinos. Claro. Bueno, es de lo que conozco y de lo que puedo hablar, ¿no? María Rosa Neufeld llamaba muy bien características hiperoxitizadas, o sea, cuando nosotros colocamos en el cúspide de la inmigración a los europeos, ¿no? Y muy abajo a las recientes inmigraciones latinoamericanas o asiáticas, como es el caso de la que yo estudié, ¿no? Y algo de esto apareció en las encuestas que hacían, en las investigaciones, el tema del padecimiento. Sí, el padecimiento de los inmigrantes sí aparece, aparece en la obra. Digamos, eso es algo que está en nosotros y que quizás sí está un poco apagado, digamos, todas las penurias, ¿no? De aquellos inmigrantes, pues, los europeos digo, y los actuales también, están muy adentro de la gente. Hay quien puede sacarlo y hay muchos que no pudieron ni contarlo. Que se replegaron totalmente. Que suspendieron hasta su idioma. Bueno, por eso qué importante que la escuela habilite la palabra, ¿no? Y algo de esto también apareció cuando los chicos consultaron a sus abuelos. Sí, quería aportar al respecto porque justamente cuando hablábamos de las dimensiones que excedían los contenidos curriculares, esta es una de las dimensiones que los chicos apropiaron, ¿no? Con mucho entusiasmo, en el sentido de estos inmigrantes que pertenecían a este aluvión inmigratorio, ¿no? Que vino a la Argentina, casi 6 millones, ¿no? Nada más y nada menos, en una población de casi 7.300.000. Evidentemente el impacto era inevitable, pero las clases dirigentes en ese momento, consciente o inconscientemente, planificada o no planificadamente, accionaban para atraer esta inmigración europea,
porque tenía que ver con economías complementarias con Europa, ¿no? Lo que llamamos el modelo agroexportador. Y los antropólogos hablan de un proceso de blanqueamiento, comillas, ¿no? En todo sentido. Y yo a veces a los chicos, digamos, tratamos de problematizar estas situaciones. Si este proceso de blanqueamiento no jugó también con las últimas inmigraciones, las que se dan a partir de la década de 1980, 90, es decir, de los países vecinos, ya no una inmigración ultramarina. Si se da o no se da ese proceso de blanqueamiento, en el sentido de un ayornamiento forzado de esta gente, ¿para qué? Para poder sobrevivir, para poder superar sus angustias. Bueno, por supuesto, decíamos, traían su idioma, traían su cultura, traían su música. Vamos a ver qué nos dicen nuevamente los chicos de la Agustín Tosco. Nuestro grupo trabajó el tema del Hotel de Inmigrantes. Los temas que consultamos fueron un par de documentos que nos fue entregados por el profesor de Historia y un libro también que nos prestó nuestro profesor, además de algún que otro dato que buscamos por internet. Aprendimos que el Hotel de Inmigrantes, en sus inicios, había alrededor de 5 días por cada huésped, los cuales a veces se extendía un poco más por alguna enfermedad o temas específicos. Dentro del Hotel de Inmigrantes había turnos por el almuerzo y la cena de alrededor de 1000 personas en cada uno. A diferencia de las Islas Celis, el Hotel de Inmigrantes dejaba pasar a cualquier inmigrante, más allá de su edad o su condición física, y no había discriminación en ese sentido. A los inmigrantes, que normalmente eran granjeros y otro tipo de trabajadores no muy especializados en nada, se les daba clases de idioma y de otro tipo de cosas, como a las mujeres se les enseñaba a tejer para poder sobrevivir dentro de la sociedad después de salir del hotel. Mi grupo trabajó el tema de sociedades de socorros mutuos y se especificó en la Sociedad de Socorros Mutuos italiana. Nosotros consultamos en internet y fuimos a la Sociedad de Socorros Mutua italiana que está en Belgrano. Nosotros aprendimos que una sociedad de socorros mutuos es para que el inmigrante pueda sentirse acompañado en un país en el que no conoce, pueda tener a alguien que pueda hablar su mismo idioma y tener sus mismas costumbres y hasta ayudarlo económicamente. Con mi grupo trabajamos el tema economía argentina entre 1880 y 1930. Buscamos información en libros de la biblioteca del colegio, el profesor nos ayudó. Hicimos una visita al Museo de Inmigrantes y el resto lo buscamos de internet. Aprendimos que nuestro país era sumamente agrario y con poca población, pero con la llegada de los inmigrantes esto cambió mucho, ya que aumentó la población, también aumentó la producción y Argentina se convirtió en un país más competente para el resto del mundo. Lo que más nos gustó de este proyecto fue ir al Museo de Inmigrantes, porque ver lo que fue la inmigración en revistas o en otros lados es muy diferente a vivir la experiencia de estar en el lugar que ellos vivían y cómo fue todo. Me llamo Lautaro Sosnávar y voy a tocar una tarantela, que es una canción muy vieja y muy clásica de Italia. Es una canción para un baile social que se hace más que nada allá en Italia y en sociedades italianas acá en Argentina también. Y sí, son sus alumnos, no faltó nada, hubo música y lo tenemos aquí a Norberto más ancho que este estudio. ¿Es así? Sí, estoy muy emocionado. La verdad que ver a mis chicos ahí trabajando de esa manera, con ese ahínco, con ese compromiso. Yo creo que a los chicos cuando se les ofrece la posibilidad de participar, de comprometerse, de expresarse,
ellos dan un paso más que el que uno espera, ¿no? Y disfrutan el conocimiento, Sí, disfrutan que es el lo más conocimiento. importante. Cuando hablábamos antes de la nostalgia, del sufrimiento, creo que esto tiene que ver mucho, creo que lo desarrollás en el libro, Patricia, con la tensión, el tironeo entre no traicionar a la propia cultura, pero integrarse. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve? Bueno, vos planteas algo que me parece que es el núcleo de este problema, porque precisamente cuando el inmigrante llega por decisiones forzadas, él a toda costa va a querer mantener sus tradiciones, ¿no? Es como traer su país al lugar donde ha elegido para continuar su vida. Y entonces eso a veces se vive como una tensión que genera mucha angustia en los más jóvenes, porque ellos sienten que desde los adultos la expectativa es mantenerse leales, ¿no? Y deudores de sus antepasados, sus tradiciones, sus construcciones históricas, sus patrones culturales. Pero también, ¿no?, se sienten llamados por aquellas prácticas culturales que se dan en lo que sería la cultura de destino, la cultura que les recibe. Resultar atractivas. Entonces, no sé si es la solución, pero me parece que muchas veces nosotros como docentes nos planteamos y les enseñamos a ser argentinos o taiwaneses, argentinos o bolivianos. Y no es como una disyunción, sino me parece que tiene que ser hacer argentinos y bolivianos, argentinos y paraguayos. O sea, pensar en la escuela como un espacio intercultural, donde hay un enriquecimiento, ¿no? Que esa complementariedad se da en el enriquecimiento. Pero para eso, insisto, tenemos que desinstalar creencias y prejuicios que lamentablemente están muy arraigados en nuestra cultura. Ricky, ¿y qué pasa con el público? ¿O qué fue pasando en estos años cuando se ven determinadas escenas? Siempre, desde que se estrenó esta obra de teatro, con el público pasa siempre lo mismo, que es una emoción, digamos. La obra de teatro y asimismo la película está hecha hablando en criollo, con buena leche, digamos, rescatando las emociones y las alegrías a pesar de lo difícil. Entonces, traer el recuerdo bien vivido, digamos, vivido con lo que se merece la vida, digamos. Entonces, es muy emotivo, la gente se emociona mucho. Yo me sigo emocionando. El fin de semana pasamos en un festival en Santa Fe y bueno, sí, la verdad me sigo emocionando y veo que la gente también se emociona, digamos, es inevitable. Claro, Santa Fe además una provincia donde han ido muchísimos inmigrantes europeos a establecerse. Sí, inmigrantes. Por suerte, la verdad que vivimos en un país de inmigrantes. Creo que es lo que... ser argentino es como ser, ¿no? Inmigrante diverso, entendedor del otro, y es cierto, digamos, creo que en el ámbito educativo falta un poquito, aceptar las diversidades. Hay ¿no? todavía mucha estigmatización y como vos decías, Patricia, antes, bueno, un mote tienen los bolivianos, lo que pueden, lo que no pueden, o que los coreanos son buenos en matemática, pero nada más, ¿no? Sí. Estos esquemas de los que sería muy importante que los docentes puedan correrse. Exactamente, me parece fundamental comenzar a plantear, ¿no? Cuáles son mis creencias respecto al otro. Porque sucede que nosotros tenemos en la escuela, que es un ámbito fecundo de interrelaciones. Entonces está el docente, pero también están los compañeros como fuente de riqueza, ¿no? Para la propia formación. Y a veces sucede que lamentablemente los padres pueden decir, ojo, no te juntes con porque es mala compañía, porque es sucio, porque huele mal, porque tiene costumbres reprochables. Claro. Y eso hace que los niños que inicialmente no sienten el prejuicio,
sean los padres los que se los instalen. Norberto, ¿es importante en este tema hacer una diferencia entre qué es ser inmigrante, qué es ser refugiado, qué es ser exiliado? Sí, más en este momento. Estos chicos pertenecen a esta generación que denominamos millennials, que están confrontados con un fenómeno que también denominamos globalización, que algunos autores especialistas hablan de licuación de valores, licuación de idiosincrasias, licuación de sistemas de comportamiento, donde aparentemente nuestra civilización estaría atendiendo a una homogeneización, ¿no es así? Tecnología mediante, internet mediante, etc. No obstante lo cual, yo creo que el estudio de la inmigración ofrece una serie de anclajes muy importantes para trabajar, ¿qué cosa? En primer lugar, ¿quién es el otro? ¿Por qué yo tengo que retraerme en mi idiosincrasia y separar, porque el otro es boliviano, paraguayo? ¿Desde qué lugar me paro? Entonces, esas lecturas que se hacen en el aula intentan, a través de estos contenidos que estamos trabajando, resignificar algo fundamental, que es la centralidad del ser humano. La centralidad del ser humano. Esa centralidad que la resignificamos cuando estudiamos Coccolici, como le decían en italiano, o gallego, que de pronto era asturiano, pero le decíamos gallego. Entonces, de alguna manera estamos negando su identidad. Y hoy, bueno, lo decimos con el boliviano, con el paraguayo, con el peruano, etc. Y entonces, desde ese lugar, 100 años después, partimos prácticamente de este anclaje, ¿no? Y de estos ejes que siguen siendo los mismos: la no discriminación, la tolerancia y fundamentalmente la centralidad de la dimensión humana. Que por supuesto tiene en primer lugar el respeto por el otro diferente o no tan diferente, ¿no? Así es. Bueno, volvemos enseguida y redondeamos este tema de hoy, alegrías y pesares de la inmigración. Vienen de lejos caminos de tiza. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, aquí estamos y recordaba en tu libro, Patricia, que vos haces referencia, citás a un autor que habla del anudamiento. Contanos de qué se trata. Claro, porque también, y a propósito de lo que charlamos en el programa de hoy, en el inmigrante se da un anudamiento entre lo transgeneracional, ¿no?, que tiene que ver con las expectativas de las generaciones anteriores que aparecen como portadores de una cultura, y las nuevas generaciones, pero también lo intercultural. Y eso, porque estamos entra en contacto dos culturas. Y ahí es también esa tensión entre la socialización que él vive en su familia y la que se da en la escuela, y ante las cuales él tiene que tomar decisiones. Y es todo un esfuerzo. Es un esfuerzo, porque también sucede que, bueno, ahí en el libro aparecen algunas anécdotas, que a veces los padres se enojan si los hijos adoptan alguna costumbre argentina, ¿no? Por ejemplo, salir los viernes a la noche. Y lo toman... ¿Y eso en qué cultura está mal visto? En los orientales, ¿no? Que son muy tradicionales, están muy aferrados a lo que sería un pasado perpetuo, ¿no? Y bueno, como a mí lo interesante que yo vi en las generaciones más jóvenes es cómo ellos buscan, a través de la invención, ¿no?, poder dar curso a su malestar, a su angustia. Por ejemplo, vos hablabas en algún momento de las resistencias. Decir, ¿por qué nos vinimos aquí? ¿O por qué, si estamos aquí, no hablas en el idioma de aquí? Claro, cuestionar a los padres. Cuestionar a los padres, ¿no?
Bien, todo esto me parece que es lo que los docentes tienen que contemplar, ¿no? Sí. A la hora de hacer, bueno, espacios mucho más amigables y desde ya enriquecedores. Yo supongo, Norberto, que esto que vos decías de haber entrevistado a abuelos, a bisabuelos, también debe haber fortalecido los vínculos generacionales, que no son tan fáciles en estos tiempos. Sí, así es. Esas son otras de las instancias que me sorprendieron como docente. A pesar de mis años en las aulas, me sorprendieron gratamente, porque el trabajo de alguna manera disparó este tipo de situaciones, ¿no? No digo la dilución de las distancias intergeneracionales, pero sí la comprensión de las angustias, los padecimientos, los sueños de estos abuelos, de estos inmigrantes. Y como decía, retomando lo que dije antes, esta generación que denominamos millennials, están escuchando de pronto de algunos líderes políticos, sociales, etcétera, que hablan de levantar muros. Y yo, en las aulas, a través de esta... Habría que derribar. Del tema estamos tratando de derribar muros. Bueno, Ricky, expectativa seguro que se creó en las escuelas en relación al proyecto que tienen de llevar películas, que seguramente puede tener que ver con este tema, pero con miles de otros, ¿no? Sí, ese proyecto es llevar el cine argentino a las escuelas y con eso, bueno, llevar también cómo nosotros los que hacemos cine nos contamos nuestras vidas de argentinos, ¿no? Y claro, es una manera también de reconocerse como parte de esta diversidad que somos los argentinos, al ver el cine que se hace acá. Y habilitar el debate después, seguramente. El debate, claro. Bueno, yo quiero agradecer mucho porque todos nos nutrimos del Museo de los Inmigrantes, del Departamento de Prensa de Migraciones, porque nos ofrecieron fotografías, información y además es un hermosísimo lugar para que las escuelas visiten. Bibliografía de Martín Acri y Norberto Mancuso, nuestro invitado, son compiladores de la educación y el trabajo en la Argentina, debates, tensiones y rupturas, donde se incluye, ¿no es cierto, Norberto?, el tema de la inmigración. Sí. Bueno, Los alumnos inmigrantes, malestar identitario en las aulas, de Patricia Sesca, pertenece a la colección Caminos de Tiza y es un maravilloso libro para trabajar. Y venimos de muy lejos, ¿se acuerdan que dijimos que es la obra de teatro, pero filmada con las discusiones de los vecinos que formaban el elenco sobre cómo encarar el tema, que también son muy ricas. Muchas gracias a los tres. Gracias. A ustedes los espero, como siempre, el próximo sábado. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.